Hola, que Dios te bendiga este domingo, Día del Señor. Gracias por estar acompañándonos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y utilizamos este método por este tiempo, ¿sí? Este tiempo de pandemia, de cuidarnos y cuidarte, ¿sí? Y gracias porque vemos que en este tiempo este método es eficaz, ¿sí? Para primero estar juntos, cada uno en su hogar, en su primera iglesia, estar compartiendo la palabra de Dios y también con aquellos que no conocen a Dios. Y este es un buen método para este tiempo, ¿sí? Bien, oramos y comenzamos con lo que tenemos para este domingo, Día del Señor, esta mañana. ¿Sí? Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición de estar siempre cuidándonos. Eh, Gracias porque estás por arriba de todos los asuntos que nosotros tenemos. Gracias por tu mano de cuidado, de bendición, de protección, de sanidad. Todo lo que tenés para nosotros, gracias. Nosotros somos tus hijos y te buscamos, ¿sí? A través de la oración, de... Gracias, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque estás con nosotros, Padre. Gracias porque sentimos tu presencia. ¿Cuánto añoramos estar juntos, Señor? Pero vos dispusiste este tiempo. Vos sabés que nosotros teníamos nuestra agenda, ¿eh? Y habíamos diagramado el año para cosas que te agradaban, pero vos dispusiste otra cosa. Y queremos estar en sintonía con vos y aprender lo que tenés para nosotros en este tiempo. Bendito eres, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque la podemos abrir libremente, estudiar, escudriñar, ponerla en práctica, aún en este tiempo, y gloria a Dios por este tiempo. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y en este tiempo de pandemia nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios. Y nosotros estamos en Hechos de los Apóstoles y ya comenzamos el capítulo 18 y en este domingo vamos a leer todo lo que es el capítulo 18 y el capítulo 19, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene para nosotros Pablo en Corintio y Pablo en Éfeso. Y veníamos de ver lo que Lucas tenía para nosotros lo que hizo Pablo en Atenas. Y de allí vamos a saltar a lo que la palabra de Dios a través de Lucas tiene para nosotros en Corinto y después lo que tiene en Éfeso. Y la propuesta para este domingo es encontrar a Pablo predicando el Evangelio en grandes urbes, en Atenas, en Corinto y en Éfeso, ¿sí? Y cómo se replica lo que tiene Dios en Éfeso y en Corinto. Vas a ver que hay un paralelismo en cuanto a cómo Pablo va a predicar en las grandes urbes, cómo llega en Corinto y cómo llega en Éfeso, cómo va a un lado y cómo va al otro, cómo en grandes ciudades se rechaza, ¿sí? El Evangelio y Pablo se va a los gentiles, tanto en Éfeso como en Corinto, ¿sí? Cómo muchas personas escuchan en un lugar y en otro, ¿sí? Y en ambas ciudades, cómo Dios alienta a Pablo en este lugar y en este lugar. Y por último, cómo las autoridades romanas dicen que es legítimo, tanto en un lugar como en otro. Recordad que los judíos insistían en que era ilegítima esta religión, que era una religión nueva. Y Pablo se esmera en decir, no, esto es la verdadera religión, esto es lo que Dios hablaba hacía tiempo, ¿sí? Y que los judíos se habían malinterpretado, que se quedaron para ellos, que se cerraron, ¿sí? Que se cerraron, fruto de la religión, ¿sí? Y no la relación que Dios les proponía a este pueblo. Pero bueno, esto lo van a ir descubriendo y lo vamos a ir viendo lo que es la hoja de escuela dominical. Acá no sé si se ve, ¿no? Yo ya me la imprimí y para trabajarla
y con una conclusión. Muy bien, pero yo te quiero hablar específicamente de dos cositas que a mí me gustaron mucho que vi cuando iba preparando eh, la clase de la escuela dominical, ¿sí? Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 18, lo que le pusieron por título, vos sabés que esto no venía con título, pusieron Pablo en Corinto, ¿sí? Nos dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué le habrá dicho Timoteo, ¿no? A Pablo, ¿no? Cuando ellos regresan de Macedonia? Y yo te lo puedo decir porque está la palabra de Dios. Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 4 al versículo 8. Fíjate lo que dice Pablo. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido Isabel. Está escribiendo a lo de Tesalónica, ¿sí? Bien. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él tenía miedo. Entonces, como Pablo trabaja, ¿sí? Y es un obrero de Dios, el tentador también labura. Y Pablo tenía miedo, ¿no? Que, que el tentador hubiese trabajado y que la resultante de eso, que la fe hubiera mermado, ¿sí? Y que el trabajo hubiera sido en vano. Y dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y esto es lo que está pasando ahí en Corinto, Timoteo vuelve de Tesalónica y le va a pasar el parte y les dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El deseo de verse, ¿no? Él estableció en Tesalónica, ¿no? Esta congregación y se retiró y teniendo miedo y estando en Corinto, lo manda, un rato antes lo manda, ¿no? Y lo manda a Timoteo y así, a ver cómo estaban los muchachos ahí en Tesalónica. Y cuánto te extraño. Cuánto extrañamos vernos, ¿no? Cuánto extrañamos ese abrazo, esa Dios te bendice, ¿cómo estás? Afinando los instrumentos, poniendo los cables, prendiendo la compra, prendiendo las luces, prendiendo el aire, prendiendo Cristo salva, ¿no? ¿Cómo es de extrañar? Bueno, lo mismo sentía en este tiempo Pablo y lo manda a Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Ese deseo de verse, ese deseo de tocarse, ese deseo de escucharse, ¿no? Bueno, en este tiempo, si no es por este medio, no lo podemos hacer, pero eso incentiva a que cuando nos volvamos a encontrar, se mantenga ese deseo como Pablo mantenía el deseo de ver a los chicos que estaban en Tesalónica. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y él estaba contento de toda la información que le traía Timoteo aquí a Corintio, ¿no? A la ciudad de Corinto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, le dice aquí lo que está escrito en Primera Tesalonicenses. Muy bien, eso es para atesorar, ¿no? La gana que tenemos de vernos, ¿no? No sé si te pasa, a mí me pasa, ¿sí? Pero en este tiempo, ¿no? De vernos. Bien, y la segunda cosa que te quiero mostrar en este domingo, antes de la escuela dominical, y recordá que te dije, ¿no? Toda la estructura de la hoja de la escuela dominical, ¿sí? Que son los paralelos que vas a hallar en Corinto, tanto en Corinto como en Éfeso, ¿sí? Y está muy bueno porque en algún momento esto se repitió. Cuando hicimos el paralelo,
entre Pablo y Pedro en Hechos de los Apóstoles, como lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro también lo hacía Pablo, ¿no? Como dando a entender que los dos tenían la misma autoridad, ¿sí? Y que Pedro ya dejó de, no lo vemos más en Hechos, y Pablo toma ahora la preponderancia de la narración de Lucas. Muy bien. Ahora yo te quiero mostrar otra cosa que me gustó de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Fíjate lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 8, ¿no? Fíjate. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bien, el principal de la sinagoga creyó, él y su casa, y muchos de sus coterráneos, ¿sí? Los que allí vivían en Corinto, también recibieron al Señor. Esto pasaba en Corinto. Ahora vamos a Éfeso, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, ¿sí? Te dice que en Corinto muchos habían creído. Y en Éfeso muchos de los que habían oído también habían creído. Fíjate, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 34, en Atenas. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiere decir que también había pueblo, ¿sí? En Atenas. Es decir, que se cumplía lo que estaba escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 47. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 47. Dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Sí? Y Pablo estaba viviendo eso. Pablo estaba viviendo lo que el Señor había dicho, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, muy bien, fíjate lo que tiene para nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Los creyentes piden confianza y valor. Y con esto cerramos el tema de hoy. Fíjate, te lo leo todo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están hablando, ¿sí? Pablo y Juan. Que por boca de David, su siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Estaban en el medio de una persecución. Ellos habían salido de haber sido juzgados por el concilio, ¿no? Y ya se veía y se vislumbraba, ¿no? Lo que iba a venir, la persecución, ¿sí? Y porque después vamos a leer, Pedro y Juan son perseguidos en el capítulo 5, pero acá comienza a verse que tu vida, la vida de ellos, estaba en peligro,
¿sí? Por la persecución. Y decime hoy si no tenés miedo por esta persecución que hace este virus, ¿no? Y por lo cual nos lavamos sistemáticamente la mano, nos toman la temperatura para ver si estamos bien o estamos y nos alcanzó ese virus, ¿no? Y cuánto temor tiene uno por su vida en medio de esta pandemia, en medio de esta persecución de este virus. Y estos, en medio de esa persecución, ¿no? En medio de observar que la autoridad te está poniendo en tela de juicio y tratando de buscarte para castigarte, en medio de esta persecución, ellos no oran por sus vidas. Porque fíjate la oración que ellos hacen, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira la amenaza que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En medio de la persecución, en medio de lo que estaban viviendo, no piden por sus vidas, sino que piden que con denuedo hablen tu palabra. ¿Qué enseñanza que tiene la palabra? En medio de este tiempo, pidámosle a Él que nosotros podamos hablar con denuedo. En medio de lo que estamos viviendo, porque hemos escuchado ayer al presidente, ¿no?, hablando de las medidas que se tomaron, ¿no? En medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que ellos vivieron, no pidieron por su vida, pidieron, ¿sí?, para que tus siervos, nosotros, con todo denuedo, hablen tu palabra. Sigue el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que ese sea el sentir en nuestras vidas, ¿no? Que en medio de este tiempo nosotros podamos hablar con denuedo de su palabra. Y que en medio de este tiempo, en el cual muchos tienen miedo, tienen temor por este virus, ¿sí?, que nuestra palabra, que es su palabra, que es la palabra de Él, pueda ser escuchada por muchos, para que el pecado, ¿sí?, aquel que mata más que el corona, ¿no?, que lleva más a la muerte que el coronavirus, ¿sí?, para que el pecado sea expresado por aquellos que se arrepienten de haberlo cometido y que vuelvan a su padre. No hay peor cosa que estar lejos de la familia, ¿no? Lo habíamos visto la otra vez con el hijo que se fue y que reconoció y que se reconoció, ¿sí?, como pecador. Hay una distancia muy grande entre decir me equivoqué y entre confesar he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y sabés cuál es la distancia que hay entre decir me equivoqué y en decir he pecado? La vida. Esa distancia en decir me equivoqué y en decir he pecado contra el cielo y contra ti, esa distancia, ¿sabés cuánto mide? La vida, tu vida. Porque nosotros nos reconocimos como pecadores y nos arrepentimos y dijimos, perdóname, Padre, yo pequé contra el cielo y contra vos y me reconocí como pecador y acepté a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Que eso sea lo que nosotros predicamos en este tiempo, que eso sea lo que nosotros proponemos en este tiempo con esta forma que nos toca vivir en este tiempo, ¿no? Con este medio, por este medio, ¿sí? Por este medio, que puede llegar a muchísima gente, en tanto que cuanto vos me estás escuchando, lo compartas con aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, que podamos hablar con de nuevo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente en este domingo por la mañana, que la hoja de la escuela dominical sea de bendición para tu vida. Gracias por estar por acompañarnos. En esta noche vamos a hablar de la familia hoy. ¿Sí? Que Dios te bendiga ricamente. Gracias. Bendiciones.